ministro del Interior, Víctor Torres, como nos decía nuestro compañero Pablo Francia en su enlace desde Palacio de Gobierno, una vez terminado el Consejo de Ministros, había un fuerte rumor en los pasillos palaciegos de que Torres había renunciado. El ministro del Interior había presentado ya formalmente ante el Consejo de Ministros, ante el presidente del Consejo de Ministros y la propia presidenta de la República, su renuncia al cargo. Esto ya está confirmado. El ministro del Interior no ha llegado ni siquiera a 4 meses de gestión, ya ha dejado el cargo en el Ministerio del Interior. Víctor Torres entonces no es más ministro del Interior. Recordemos que hace unos días atrás estuvo en el Parlamento Nacional interpelado. Habían muchas voces que pedían su renuncia, de que su alocución en el Congreso no había convencido a las distintas bancadas y había un proceso ya de recolección de firmas para vacarlo en el cargo, para sacarlo del cargo, y esto hacía pues peligrar la presencia del día de mañana del presidente del Consejo de Ministros para finalmente conseguir el voto de investidura que necesita para ser ratificado en el cargo. Así que al parecer es la primera baja en este gabinete, pero atención, que habían rumores de que en otras carteras también podían haber cambios, es decir, un cambio previo en el gabinete. En algunas se hablaban de 3, 4 y hasta 5 carteras que podían sufrir cambios antes de que el Premier se presente en el Consejo, en el Congreso de la República para el voto de investidura. Por lo menos confirmado ya está entonces que Víctor Torres ha dejado el cargo de ministro del Interior, y ahí usted puede leer justamente la frase que ha dejado antes de despedirse: le pido al país que deje trabajar a la presidenta. Eso es lo que finalmente ha dicho Víctor Torres al dejar el cargo. Y bueno, ha ratificado lo que es una voz unánime en el gabinete, ¿no? Que finalmente la presidente Dina Boluarte no tiene nada que ver en el caso de los roles. Bueno, sí tiene que ver, ¿no? Bueno, ella los ha estado usando, tiene que ver. Ahora, la explicación de qué hace con esas joyas de altísimo valor en la muñeca, eso es lo que no ha explicado finalmente. Son un regalo, son una donación, se los compró con su plata, ¿quién se los dio? ¿No? Porque finalmente, cuando uno tiene un patrimonio de esa magnitud y esa autoridad, tienes que explicar de dónde ha salido para que se corrobore si es que con sus ingresos ha podido solventar un gasto como ese, que finalmente es el fondo del asunto. Ese es el fondo del asunto que ha causado este terremoto político en cuanto y alrededor de la presidenta de la República. No es el caso si le gustan o no le gustan las cosas caras, si le gusta estar o no estar a la moda, si le gusta o no le gusta usar joyas. En esas banalidades no nos podemos atracar. El problema no es si es una joya o no es una joya. El problema es que esa joya tiene un valor. Y hasta ahora la presidenta de la República no nos ha dicho cuánto le costó, quién se lo dio, ella se lo compró, para finalmente poder cotejar, y esto es lo importante, este es el fondo del asunto, poder cotejar si con sus salarios ella puede justificar tener bienes de ese valor. Porque si no lo puede justificar, entonces sí habría un problema.